Señor y dador de la vida, Dios y Padre nuestro, que habitas en los cielos, en tus manos entregamos este día, Señor, este tiempo. Te damos gracias porque nos has traído en bendición a nuestras casas, Señor. Nos has cuidado y has dispuesto nuestro corazón, Señor, nuevamente inclinándolo a hacer el bien por tu buena voluntad. Y Padre amado, yo te pido en esta noche que seas tú, Padre, guardándonos, guardando esta palabra, Señor, que va a ser dada, que sea guardada por ti, Señor, guiada y dirigida, Señor, que quites de, de aquí, Señor, de este mensaje, cualquier cosa que no te pertenezca. Te pido que afines nuestros oídos, nuestros sentidos, Señor, para recibir esta palabra espiritualmente, Señor, a donde tiene que llegar. Te ruego, Señor, que todas estas personas que disponen de este tiempo semanalmente, eh, podamos, porque me incluyo, Señor, podamos realmente todo lo que recibimos aquí, Señor, poder vivirlo, hacerlo obra y caminar en ello, Señor, que estas palabras no sean solo un mero conocimiento, sino realmente una experiencia contigo, Señor, poder vivirte y hallarte en este mensaje, Señor, y hacer de tu palabra nuestro camino, Señor. Y te ruego por todos y cada uno de los que están aquí representados, los hogares, Señor, los familiares. Te ruego por todos ellos, Señor, y ahora que estamos haciendo este conteo del Homer, amado Rey, te oramos, te rogamos por toda la familia que todos tenemos y por la que constantemente estamos elevando plegarias a ti, Señor, porque estas palabras les sean reveladas también a ellos, así como lo hiciste con nosotros. Y ya que confiaste, Señor, este mensaje tan maravilloso para nuestras vidas, Señor, que seamos dignos para guardarlo y ponerlo por obra, Señor, en el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Recorderis, no me voy a meter con ese tema tan duro que tocó Martica. Menos mal que pasaron 8 días, a que se olviden un poquito del nivel en donde me dejó la vara, porque es tremenda maestra, que el Señor la bendiga. Entonces, así como pasando un poquito la página, voy a comenzar. El tema que me corresponde es Génesis del capítulo 2, del versículo 5 al 7. Y se titula así: e insufló aliento de vida en su nariz. Pero entonces es necesario constantemente que estemos dándole vuelta a la página para recordar lo que hay en el capítulo 1. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, ya, que estos son los orígenes. Aquí dice yo quito esto. Dice en el versículo 4 del capítulo 2, dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí vemos que el capítulo anterior hasta el versículo 3 prácticamente está haciendo un resumen de todo lo que sucedió, que es la creación y el Shabbat. Entonces, vamos a estar constantemente recurriendo a estos días, porque aquí en estos pequeños 3 versículos vamos a ver vamos a tener varias dudas. Entonces, inicialmente, pues lo interesante es que tengamos en cuenta que pues es como extraño que haya esta partición de los capítulos así de esa manera. Lo que a mi parecer debería ser es que terminar aquí y que comenzara aquí en el versículo 4 el capítulo 2, pero pues no es así. Entonces seguimos adelante, porque así también lo entendemos, ¿no? Esta palabra que se habla aquí de orígenes es mencionada como en hebreo Toldot o Toledot, que significa orígenes, genealogía, generaciones o descendencia, historias del linaje o estirpe o conjunto de los antepasados. Y esto se refiere todo a los antepasados, a las
generaciones o a la descendencia de lo que es todo lo que hay en la tierra, en los cielos y en la tierra. Entonces así más o menos vamos teniendo una idea más amplia de este concepto. Y ya pasando a lo que nos compete, empezamos con el versículo 5, que dice que en ese momento dice que toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estos son los tres versículos que vamos a estar viendo y los vamos a ver palabras más o menos, palabras o frases por frases, ¿sí? Aquí vamos a ver el versículo 5, entonces vemos aquí llama la atención esto, que es lo que está con rojo. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la labrase. Y vemos otra versión en donde tal vez está un poquito más explicadito, dice que no había ninguna planta en el campo, no había brotado aún en la tierra. Entonces, pues necesariamente esto nos hace ir a buscar en el capítulo 1 qué fue lo que Dios hizo en el día tercero, que casualmente pues me tocó a mí también esa exposición. Dice que después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Aquí vemos cómo en el día tercero entonces dio Dios a la tierra como la instrucción le habló para que produjera la vegetación. Entonces, aquí surgen diferentes opiniones al respecto. Vemos que se dice que todo estaba tal vez en un plano semilla, por eso vuelve y se dice aquí que es raro, porque dice que Dios dijo que hubiese semilla y que diera fruto y que toda la tierra estuviera cubierta, pero entonces aquí vemos que dice que antes que fuese en la tierra y toda hierba en el campo antes que naciese, entonces pues parece como confuso. Y por eso entonces salen este tipo de opiniones. Algunos dicen que sencillamente que porque no había quien la labrase y que todavía no estaba. Y ya a partir del día sexto, cuando se crea el hombre, entonces que esa semilla va a brotar. Otra opinión es que ya había salido y que solo esperó que apareciera el hombre para que pudiese comenzar a labrar o cuidar ese jardín. Esas son las opiniones que más o menos se hablan. Yo doy una opinión y la comparto aquí, según el Salmo 139. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y recalco aquí, cuando no existía ninguna de ellas. Entonces, pues el hecho de que quizás no fueran visibles, porque también aquí pongo dos citas, Hebreos 11:13 y Segunda de Corintios 4:18, que ambas hablan de que todas las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se ven. Y por ejemplo, cuando está una mujer encinta, pues el bebé está ahí, aunque no se esté viendo, y fue formado, aunque fuera minúsculo, ni siquiera se alcanzara a ver desde el momento de la concepción, pero estaba ahí. Entonces es muy posible, sí, que de esta manera hubiese sido creado. Otra, digamos, otra teoría es que, por ejemplo, cuando algo, una persona se propone realizar un proyecto, por lo general, lo último que desarrolla es en sí lo que se había propuesto, y la mayoría de cosas que vienen antes
son prácticamente como el proceso. Entonces, a lo último que llega es a lo que se había propuesto inicialmente. Entonces, pues por eso también le hallo yo a esta explicación. No sé si de pronto tengan por ahí alguna otra idea. Me gustaría que también aportaran acerca de esto. Vemos también, si de pronto alguien, por favor, como yo no estoy viendo esa parte de si alguien alza la mano o algo, les agradezco mi informe. Vemos aquí entonces en el versículo 2:5, en la parte B, dice, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Vamos a recalcar aquí en lo que está con rojo, que es que no había hecho llover sobre la tierra, porque vemos aquí esta parte, por ejemplo, se habla de que lo que había era un vapor que subía, y esta casualmente también me recuerdo que me tocó hablar también de esto. Vamos al capítulo 1 otra vez, en el versículo donde dice que Dios separó, dijo, haya expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Separó pues Dios las aguas y dice que llamó a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces se dice que no había llovido porque si podemos ver, lluvia no se habla en ningún momento, sino hasta el capítulo 6 con el diluvio. Y lo que había era que cuando Dios hizo esta separación, entonces de las aguas y luego separó lo seco, que era la tierra, y las aguas, entonces es muy posible que agua hubiese quedado por dentro de la tierra y así como cuando uno ve que llovió y luego escampa, entonces uno ve que empieza a levantarse el vapor del agua, entonces que muy posiblemente también esa agua había quedado dentro de cavernas y en zanjas, entonces que esto estaba generando un ambiente como de invernadero y era un ambiente pues muy propicio para la vida y tanto pues que se dice que por eso hasta la época de Noé pues no había, la gente no envejecía, que no se enfermaban tanto, que duraban más años y también pues surgen muchas teorías también acerca de que la Tierra era un solo bloque, que no estaban los continentes y bueno, ciertas teorías, pues que ahorita no vamos a detenernos allí porque vamos a enfocarnos es en en el versículo de cómo Dios formó al hombre. Pero entonces más o menos lo que estoy poniendo aquí es el contexto del momento, como justamente lo pone la palabra, cuando dice que va a crear al hombre, porque está poniendo cómo estaban las cosas para llegar a la creación del hombre. Entonces, seguimos aquí. Vamos con que Dios formó al hombre del polvo. Dice, vamos otra vez al capítulo 1, Génesis 1, 26 y 27. El sexto día dice Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En cambio, en el versículo del capítulo 2 dice, entonces, o sea, entonces, después de haber mencionado esto de la vegetación y esto de la lluvia, o sea, en ese momento ya se hacía propicia la necesidad o la presencia del hombre, porque como vemos aquí, dice que no había hombre para que la labrase. Entonces ya ahí con eso estamos viendo que se está formando como todo el ambiente propicio para que llegara el hombre, llegara el momento del hombre, de crear al hombre. Cuando vemos aquí que Dios formó al hombre del polvo, estamos notando aquí la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 dice que creó, perdón, y en el capítulo 2 dice que formó. Vamos a ver entonces aquí. Está en rojo, dice, formó al hombre del polvo de la tierra, dice que formar es el verbo yatzar, que significa moldear, formar, dar forma o hacer. En el contexto bíblico se usa para describir el acto de Dios de formar las cosas. Y ya lo habíamos visto, creo que fue Juliet que nos habló y hizo mucho énfasis en que en crear, que lo que Dios hizo fue crear y que en hebreo esta palabra bara
le compete solamente al Creador, a Dios, ¿sí? Esto más o menos con respecto a lo que es esta sola palabrita de formar. Aquí vemos cómo se escribe en hebreo, yatzar, moldear o modelar también, darle forma. Y dice también, entonces vamos a la siguiente parte que dice que al hombre del polvo de la tierra, formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahora nos vamos a detener un momento aquí en lo del polvo de la tierra. El polvo, yo mientras que estudiaba esto, me cuestionaba mucho eso porque lo desconocía. Yo decía, pero el lodo y el barro, pues sí, vienen a ser pues como una masa, ¿ya? El lodo necesita, perdón, pero se habla de que fue del polvo de la tierra y que lo hizo de barro. Entonces estaba mirando cómo es que las personas trabajan con el barro y efectivamente se muestra que ellos van y buscan un sitio que esté adecuado y que la arcilla sea buena, limpian todos los vegetales, excavan a las partes más profundas y llevan porque lo sienten que tiene como buena textura. Lo recogen y lo llevan a la casa y en la casa lo trituran, lo dejan que se vuelva, o sea, como que tiene troncos, entonces le pasan peso y luego ellos eso lo sumergen en una tina y la revuelven con agua, la revuelven y luego dejan que el agua se evapore y se seque y entonces con el sol y eso, ya lo que queda allí lo pasan por ay, se me fue la palabra, por una criba o sedazo o un filtro. Primero es más gruesito y luego lo van cambiando. Primero cuando comienzan inicialmente, cuando todavía no lo han echado en agua, primero lo pasan por la criba y pasan las partes más pequeñas y luego la van reduciendo cuando ya se mete en el agua y ahí le dan, lo amasan como si lo amasan o lo agitan y lo revuelven hasta que se vuelve como una sopa. Y esa es la que dejan secar. Y luego eso se vuelve, dejan secar y queda es polvo, para luego a ese polvo añadirle el agua. Entonces ahora sí ya entendía, yo decía como que no me cuadraba bien la idea, pero ahora ya viendo ese proceso comprendí que realmente sí, es válido. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y es necesario entonces ese polvo y el agua. Son necesarias ambas cosas. Si vamos a ver, el agua es la palabra mayín, la palabra de Dios, la palabra en un sentido bíblico dice, recordemos de dónde vienen las aguas, como vimos inicialmente, como dice en segunda de Pedro 3:5, que dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La tierra proviene del agua y es más, subsiste por causa del agua. O sea, es muy importante este concepto, es muy importante y aclara muchas cosas. Por ejemplo, si vemos que el hombre fue hecho de la tierra, la palabra polvo en hebreo es afar, que más la vamos a ver ahorita más adelante. Ese polvo es de la tierra y en español nosotros no alcanzamos a ver esa relación que tiene la palabra Adán con la tierra, pero cuando va uno al hebreo, entiende inmediatamente la relación Adán y Adamá, que significa la tierra. Ahí ya uno se empieza a dar cuenta y empieza a tomar, para mí personalmente, empieza a tomar sentido todo esto que estamos haciendo. Cuando nosotros empezábamos a leer inicialmente la palabra, yo creo que todos, porque aquí tengo una versión de la Reina Valera, por eso aparece entonces Jehová Dios, porque es una Reina Valera 1960, y así como la persona que está buscando esa arcilla y tiene que remover la capa vegetal y luego profundizar y profundizar, es lo que nosotros tenemos que estar haciendo con la palabra, porque eso que nosotros recibimos inicialmente no nos dejaba encontrar la verdadera revelación de lo que hoy en día podemos encontrar.
Nada más aquí con el nombre de Adán y Adamá ya se nos hace muchísimo más entendible por qué estamos aquí escudriñando, buscando y profundizando. Entonces, la capa superior, la más externa, vendría a ser lo que conocíamos, que era la Reina Valera. Y ahora hablaba Martica acerca de esta aplicación de Eastword, que encuentra uno tantas otras versiones y unas pues como que ayudan a entender a nuestra manera de pensar que pensamos en español. Pero también necesitamos buscar cómo fue que fue escrita originalmente y el sentido que tienen estas palabras, el peso espiritual que hay en la lengua hebrea, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir poco a poco mostrando. Entonces vemos aquí que el hombre fue hecho terrenal, porque es de la tierra, del barro. Entonces ahora sí se puede entender qué es barro. Y dice que el cuerpo en su esencia está conformado por eso, por lo mismo, agua y tierra. Y la tierra son más que todo pues puros minerales. El ser humano también pasa el proceso para hacer como una vasija, así como lo vamos a ver en un videito ahorita. Dice que el polvo no puede ser moldeado a menos que reciba agua y debe ser mm, tocado, masajeado o amasado. Debe ser movido, removido. Nosotros necesitamos el agua es para la vida, el agua para nosotros físicamente significa vida. Si nosotros podremos tal vez dejar de comer, pero que el agua no nos falte, sí, que el agua no nos debe faltar, porque ahí sí está en peligro la vida. Y no solo en ese aspecto de la alimentación y la supervivencia, sino que también en sentido espiritual, nosotros aquí conocemos que la palabra de Dios también está representada por el agua, ¿sí? Vamos entonces aquí a ver cómo Isaías en el capítulo 64 se refiere em, al hombre. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y también el salmista, Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Ahí tenemos confirmación entonces todavía más de esto que estamos hablando. Ahora hablando del polvo, dice Génesis, lo que está en rojo, el polvo de la tierra, perdón, que es que tengo como la garganta un poquito congestionada. Entonces vemos que polvo es la palabra afar. El significado es polvo y vemos las letras que lo conforman, que es una Ain, una Fei o sería una P y una Reshit, ¿sí? Dice que esta palabra se utiliza para describir la materia fina y seca que se levanta en el aire y especialmente en lugares desiertos o secos. También se refiere a la parte que está cerca del mar, a la arena también podría decirse, porque allí también se levanta. Afar, tierra, en contextos bíblicos, o también llegaría a ser tomada como cenizas en el contexto bíblico. Y vemos la relación de estas dos palabras que en el hebreo es muy importante el valor que tiene cada una de las letras y no debe pasarse, digamos así, pues como por alto. Es muy importante la relación que tiene el polvo con Efraín. Vemos que, por ejemplo, aquí en azul están estas dos letras, ¿sí? Y que son las mismas que aparecen en la letra, en la palabra Afar. Efraín tiene la palabra peri, que es fruto, o que también significa doble fruto o multiplicación, o también en multitud. Recordemos que es muy importante que no se cambie ni siquiera una letra. Por eso las raíces de las palabras en hebreo están conformadas, sobre todo en el pictografo.
con dos letras que son las raíces de las demás palabras. Entonces, por eso sí tienen relación. Vamos a ver cómo encontramos esta relación. Aquí vemos cómo Efraín, como la arena o como el polvo, habría de multiplicarse, así como se le dio la promesa al padre Abraham, cuando el Eterno pues le llamó y le hizo esa promesa de su descendencia. Entonces, proyectándonos aquí un poco del Génesis a lo que va más adelante en la palabra, vamos a hacer esta anotación. Dice, todo lo que dice la Biblia tiene el propósito de dejar en claro que estos relatos no pudieron ser ocurrencia de un hombre. Y el hombre al que nos referimos en este caso fue a Moisés, porque él fue el que escribió estos primeros 5 libros. Dice, porque hay cientos de detalles que se conectan con acontecimientos de la historia, de manera tan precisa que Moisés tendría que haber vivido en este tiempo, para que basado en hechos históricos pudiera escribir con tal precisión. Y esto pues es algo imposible. Ya Moisés murió y no pudo ver el desarrollo de todo lo que escribió como lo podemos ver nosotros hoy en día. Y también cómo se iba a repetir en otras circunstancias en el futuro. Y la prueba la tenemos justo con este versículo 2:7 de Génesis, que es un anticipo de sucesos de gran magnitud, porque lo que está escrito en Génesis es como una semilla de un relato futuro a mayor escala. Esto, por ejemplo, nada más que vemos aquí de Afar y de ver aquí en Efraín y ya entendiendo lo que Efraín significa en la promesa que le dio Dios a Abraham y luego Jacob a su nieto Efraín, de esta promesa de multiplicación, vemos cómo va de lo micro a lo macro. Entonces pasamos aquí donde dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo e insufló aliento de vida en su nariz. Entonces vamos ahorita a acentuarnos más aquí en esta parte de que insufló. Y cuando se habla de insuflar, aquí vemos varias posiciones. Cuando se habla de insuflar, es infundir, soplar o encender incluso, dice algo como que puede ser vida o ideas o energía. En hebreo la palabra que se puede traducir como insuflar depende del contexto, pero podría ser nipoch, que viene como relacionado con la palabra más nefesh, ¿sí? Que significa soplar o exhalar, nifoch. En el contexto ya de la palabra de la que hablamos aquí, de que sopló, tiene más equivalencia con lo que es viento o aliento divino. Y como constantemente estamos hablando de Nefesh y Neshama, entonces también coloqué aquí lo que es, porque es necesario que tengamos ahí las dos palabras para entender esa diferencia. Dice que Nefesh significa ser vivo, de esto ya hemos estado hablando. Rafa también nos compartió esta clase que dice que es un ser vivo. No se refiere solamente a algo inmaterial como a nosotros pues se nos había enseñado, que era como decir el alma, ¿sí? El alma era la nefesh. Entonces dice que no se refiere a algo inmaterial, sino a la persona en su totalidad como un ser vivo y físico. Nefesh no es un alma inmaterial, vuelvo y recalco, y dice también que no implica la existencia de un alma separada del cuerpo que continúa existiendo después de la muerte, como comúnmente se entiende en algunas culturas. Es definitivamente, en pocas palabras, es el ser viviente y físico. Y aquí se habla de lo que es carne y sangre. Entonces, pues por eso yo colocaba esta imagen que me parece muy certera de lo que es lo que Dios insufló, ese aliento de vida en la nariz del hombre, es lo que está haciendo aquí esta imagen. Dice que la Torá nos está enseñando que el alma humana vino directamente de la esencia más íntima de Dios. Aquí dicen el alma, porque encontramos indiferentemente en distintas partes, lo busqué y se refieren en muchas partes a estos términos de manera indiferente. Hablan del espíritu y del alma, así como sin hacer una diferencia. Pero nosotros ya entendemos que lo que es el alma viviente es un ser vivo, ¿sí? Entonces aquí dicen que Dios insufló.
de la parte de la esencia de su ser, el aliento, o emanó desde la parte de la cavidad torácica o de los pulmones, que es de donde se insufla, donde se sopla, que no es lo mismo que cuando uno habla, porque se dice que, pues sí, hay que respirar para poder hablar, pero cuando se sopla, se echa es puro, netamente lo que está aquí contenido en el pecho o en la cavidad torácica, y cuando se habla se va saliendo aire, pero también se mueven con el aire las cuerdas vocales, y con eso es que podemos nosotros pues hablar. Entonces por eso se dice que lo que él hizo, Dios hizo con el hombre es algo tan importante, porque fue algo, digamos, con sentido, ¿sí? Algo con propósito, algo, digamos, se me fue la palabra, pero ustedes más o menos me entienden lo que trato de decir. Por otro lado, el resto de la creación fue creada con el habla. Dios dijo, por ejemplo, cuando es de los animales, ¿sí? Que también son nefesh. Y dijo que fueran, dice que se refiere a que fueran los animales y que se reprodujeran y que llenaran el cielo y que los animales en el agua, pero allí solamente fue con el habla. Solamente al crear al hombre, después que lo hizo del barro, entonces es que le da aliento. Y como nosotros vemos aquí, por ejemplo, un hueso que es un cuerno y se sopla, es lo que me parece a mí como una manera muy bella de representar lo que Dios hizo con, con el hombre, porque luego lo que sale de allí, lo que viene a salir del hombre es el resultado de lo que Dios coloca. Sí, o sea, es lo que espero y aspiro que con esta palabra que se está enseñando hoy, nosotros podamos producir o dar fruto de esto. Y pues precisamente la fotico sale ahí muy bonita con la palabra de Dios a un lado, porque realmente vamos a deshilar aquí cómo es la palabra más adelante, la palabra Neshama, la vamos a tomar por aparte. Aquí solamente vimos una definición de lo que es Neshama, es el aliento, ¿sí? Que sopló y que necesariamente es eso, aire. También es muy importante que tengamos en cuenta cómo nosotros cuando nacemos lo primero que hacemos es inhalar, y antes de partir ya de este mundo lo último que hacemos es exhalar. Entonces se sigue, mientras se está vivo, se sigue viviendo conforme a a la función que Dios nos dio y que nos mantiene con vida, porque mantienen vivos los animalitos, mantenemos vivos nosotros, inclusive hasta las plantas, ¿sí? Tienen vida. Entonces, vamos ahora a lo que Dios insufló en la nariz, que fue aliento de vida. Lo que destacamos aquí dice entonces en hebreo que la palabra para aliento puede referirse a diferentes conceptos, incluyendo el espíritu, así como el viento. La palabra más común es ruach, que puede traducirse como aliento, espíritu o viento. Otra palabra relacionada, entonces aquí vamos a hablar de neshama, que se usa en Génesis 2:7 para describir el aliento de vida que Dios sopló al hombre. Ya una explicación aquí más detallada de Ruach dice que tiene múltiples significados, incluyendo espíritu, aliento y viento. En la Biblia vemos que a menudo se utiliza para el Espíritu Santo de Dios, para referirse a él. Y también puede referirse a la respiración o al aliento vital de una persona. En el Antiguo Testamento se puede utilizar para describir al espíritu humano, perdón, de animales así, incluso el viento, ¿ya? Así como pueden verlo. Ahora vamos a desglosar lo que es la palabra Neshama con un sentido bíblico, equivale al numeral en hebreo H5397, que traduce aliento. Ya nos metemos un poquito más profundo. Neshama tiene su origen en la palabra Neshima, que significa aliento. Y vamos a tomar la primera letra, que es la Nun, cuyo, digamos, en el hebreo pictográfico representa o sea, es la palabra será, que es también semilla, esperma,
o también lo traducen como pez, podría llegar a significar, y que tiene la forma de un espermatozoide. En el momento, por ejemplo, como se hablaba ahorita de Moisés, cuando él escribía eso, pues imagínense, hasta apenas el siglo XX creo que fue que descubrieron el microscopio y se pudieron dar cuenta que un esperma tiene la misma imagen que tenía en el hebreo pictográfico esta letrica, nun. Luego tenemos la palabra shin, que simboliza unos dientes. Es más amplio, es muchísimo más amplia, pero yo definí aquí como más o menos relacionado al tema, que es con la boca, por donde sale también el aliento, relacionado con el aliento. Pero es más amplio también, tiene otras definiciones esta letra Shin. Y la letra Mem, que ya hablamos también de ella allí cuando hablamos de las aguas que representa, son en el hebreo pictográfico son como unas olas y la shin son unos dientes, el dibujito es exactamente de dientes. Y de la mem son aguas, son como tres piquitos de aguas, como si fueran olas. Esta es la letra actualmente, estas que ven aquí a la izquierda son las letras ya en el hebreo moderno. Pero entonces en el pictográfico representan aguas como fuente de vida. La fuente de vida nosotros la encontramos en el conocimiento de Dios por su palabra. Cuando nosotros leemos esta palabra, entonces entra la semilla. Vamos viendo la relación entre nada más las letras. Y por último tenemos la hey, que representa, dice, puede ser un espejo o una ventana, lo que puede representar la capacidad de ver, es decir, vamos ya aquí a la revelación o a reflejar una realidad. Y cuando más atrás hablábamos de lo que es lo que les leí del día tercero, que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Y también en ese versículo de Corintios, de Segunda de Corintios, dice también que, eh, creo que es en Segunda de Corintios, si de pronto alguien tiene, me puede colaborar, Segunda de Corintios 4:18, me gustaría que lo leyéramos. Porque ahí dice también que lo que es real es lo que no se ve, lo ¿Quieres que que no te es lo lea para ti? lo que no es así como tan evidente. Por eso, si alguien lo tiene, Yo lo tengo para ti. no los oigo. Están muy callados. Yo, ¿Será que estoy hablando sola? yo lo Rafael, tengo para ti. Todavía están ahí. ¿No nos escuchas? Creo que no nos escuchas Hola, para ti. hola, Es que nosotros sí te escuchamos para no ti. escucho. Rafa está hablando. Sí. Ay, no oigo, no oigo. Ahora sí. A ver, ¿me escuchas ahí? Sí, señor. Bueno, te leo entonces, de Segunda de Corintios 4:18 dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que lo que permanece es lo que no se ve, lo que es eterno. Sí, entonces, para, digamos, acabar de entender ay, se me perdió aquí, de esta letra, la letra G, que también simboliza o significa la gracia o la revelación, justamente. Uno cuando se ve se mira en un espejo, pues se revela la imagen, se ve ahí, o también lo que uno puede encontrar cuando se abre una ventana. Nosotros estamos viendo entonces en esta palabra todo lo que Dios estaba colocando en nosotros, entonces se refiere a una semilla, ¿sí? Que salió de su aliento y que viene a ser fuente de vida para ese hombre de barro que él hizo y que viene a traernos a nosotros esa revelación de lo que es eterno, de lo que es, espero que con esto quede un poquito más clara la definición de lo que es Neshama y de lo que es ese aliento que Dios insufló. Y con relación a esto, pues bueno, dice entonces, resumamos entonces lo que dice estas letras. Dice entonces que Dios insufló en Adán, en el terrenal, por su nariz Neshama, o soplo de vida.
es decir, la simiente de la vida, o sea, el agua, lo que lo mantendrá con vida, ¿sí? Que es el equivalente a su palabra, o sea, lo que nos va a mantener con vida. Y coloqué aquí el ejemplo de ese pececito que se está saliendo del acuario. ¿Y qué pasa cuando los peces salen del agua, cuando no tienen agua? Necesariamente hasta ahí llegaron. Y esto nos revela cómo para nosotros, que tenemos un conocimiento de Dios, dejar la palabra de Dios es también, o no recibirla o no tenerla, es como estar muertos para Dios. Quien no tiene su palabra, no tiene la vida. Em, Vamos entonces aquí. Génesis 2:7 dice entonces, resumiendo otra vez, retomando, dice entonces que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primero era solamente un nefes, ahora es, dice que un nefes hayá. Y vamos entonces a lo que es la relación entre lo que es la palabra de Dios y su aliento, ¿ya? Aquí hay una cita bíblica que nos muestra que el aliento en Lamentaciones 4:20 dice que el aliento de nuestra vida, el ungido del Señor, o sea que aquí estamos viendo cómo el aliento es definitivamente el mismo Dios. ¿Y quién es el ungido? Yeshua. ¿Y qué es Yeshua? La palabra de Dios hecha carne. O sea que el aliento de nuestra vida es nuestro Mesías, nuestro Yeshua. Dice entonces aquí que el pueblo, este hombre de barro, este hombre que Dios hizo, eh, tuvo, vimos que falló, ¿no? Y es necesario que nosotros como un alfarero, como puestos en manos del alfarero, eh, analicemos lo que Dios quería enseñarnos por medio de Jeremías cuando le mandó a la casa del alfarero, y para eso es que vamos a colocar este videito que es aquí, es muy cortico. Aquí salió. Vamos a ver si lo pueden ver. No es muy importante el audio, más que todo es que vean la imagen de cómo trabaja el alfarero. Es muy cortico y muy bonito el mensaje. Dice que Jeremías fue a la casa del alfarero y encontró como cuando al alfarero se le dañaba una de estas vasijas en sus manos, entonces él volvía otra vez como que a hacerla, y dice que así somos nosotros en sus manos. Pero así como vemos aquí la imagen, esta arcilla tuvo que haber pasado por ese proceso y tiene que haber sido por el agua, que ya sabemos y tenemos bien claro, esa agua es representación de lo que es la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Y también recordamos cómo, hablando ahorita de Moisés y de lo que él escribió, cómo a futuro viene a representar lo que hoy en día sucede con el pueblo de Dios. Inicialmente hablábamos de Afar como polvo y de Efraín, y luego de este Efraín, de cómo lo pone aquí mismo. eh, Aquí les expongo más o menos esta idea, ¿no? De una jarra quebrada cuando el reino de Israel se dividió en dos. Fue necesario que se dividiera. ¿Por qué? Porque este Efraín se apartó de Dios, se buscó aliento en otro lado, inicialmente porque se rompió esta comunicación de Adán con Dios, con el Padre, debido a que se dejó llevar más que todo por su propia, digamos, por sus propias ideas, ¿sí? Se dejó llevar
y no obedeció la instrucción y de ahí partió que más adelante llegáramos a un Efraín también disociado, dividido y buscando aliento de vida en otro lado. Y en el Salmo 135, 17, les agradezco si alguien es tan amable y lo busca y me lo lee para yo no sentir que estoy hablando sola. Ahorita yo creí que estaba desconectada, que no había internet. Pensé que de verdad estaba sola. Si alguien me puede colaborar y me da ese aliento de leer Salmo 135, 17, por Ciento treinta y favor, cinco 17, por ¿sí? favor. ciento treinta Ok. y cinco 17, 135:17. correcto. Dice, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Amén. Ajá. Sigue con el 18, por favor. Yo creo que me faltó el 18. De acuerdo. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amén. Bien, entonces, así como Adán se apartó de la instrucción y empezó a dejarse llevar por su parecer al haber tomado una decisión incorrecta, entonces, y de toda su descendencia, y luego este Efraín, que es el pueblo de Dios, que se dividió pues también, no solamente el Efraín, sino todo el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, que inicialmente pues fue una pequeña familia y creció al punto de llegar pues a la cúspide, y estando allí en lo más alto por causa de Salomón, también que empezó a hacer las cosas de manera incorrecta, o sea que también se dejó llevar por su propio parecer y no siguió las instrucciones que bien le habían sido dadas. Entonces, tanto por un lado como por el otro, pues fue necesario que Dios rompiera esta vasija. Y la pregunta, pues aquí que nos pudiéramos de pronto hacer sería, bueno, ¿fue causa de la vasija o fue el alfarero o fue del barro? ¿De quién fue la culpa? ¿O quién tendría esa responsabilidad? Pues si nosotros estamos en manos de Dios, pues yo creo que tenemos que analizar entonces que el error o el daño o el defecto está en el barro, ¿sí? Porque el barro no era apropiado. Ahí vemos, por ejemplo, esta suavidad de este barro que este hombre toca y moldea, y que cuando no le da resultado, sencillamente vuelve y la vuelve a hacer. Y eso es lo que Dios se propuso con su pueblo. Entonces allí estamos viendo con este video, pero también quiero que por favor lo leamos, Jeremías 18, leamos y entremos más en contexto para que podamos analizar esto bien. ¿Quién me ayuda a leer Jeremías 18? ¿Qué verso, hermana? Comience, por favor, desde el 1. Ok, ya. Capítulo 18, la señal del alfarero y el barro. Ya, ahora sí. Ujú. Ya dice, ¿se oye ahí? Sí, sí. Dice, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno, diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois ustedes en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sigo? Sí, sí. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle.
Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Creador, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo el Creador, preguntad ahora, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza, como viento solano, los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Ahí. Ujú. Entonces vemos cómo él ahí se está refiriendo cuando hace que Jeremías vaya y mire lo que hace este alfarero. Estaba también hablándole a la vez de lo que estaba pasando con Israel porque le habían dado la espalda, porque se habían apartado de él, porque el mismo Jeremías dice que se habían hecho cisternas rotas que no contenían agua. Ahí vemos, por ejemplo, de una manera muy evidente cómo el agua representa la palabra de Dios. Se apartaron de la palabra, se apartaron de la instrucción. Pero entonces aquí también está mostrando que él dice que si ellos tenían el buen anhelo en su corazón, pues que él los iba a bendecir, los iba a mantener. Así como también manifiesta que también hay unos con un corazón malvado que no se quieren arrepentir y que dice entonces que si no, a los que no o los que no quieran, digamos, enderezar su senda, o sea, hacer techuvá, regresar al camino de donde se salieron, pues que entonces no iban a poder pues sobrevivir. Entonces, esto es hablando acerca de lo que Moisés se anticipó cuando estaba hablando acerca de lo que es el polvo de donde fue hecho el hombre. O sea, de una manera profética, porque ¿qué es profetizar? Profetizar no es hablar, anticiparnos al futuro o adivinar, sino decir lo que Dios dice que debemos hablar. ¿Y qué es lo que Dios dice? Pues su palabra. Eso es profetizar, es hablar la palabra de Dios. Entonces vamos aquí, les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde ustedes creen también que se puede ver esto del aliento, del aliento de Dios? ¿Dónde, en qué otra parte, proféticamente hablando y a nivel macro, se puede ver que Dios sopló aliento de vida? ¿Sí? Como cuando le sopló a Adán, que esta es la parte donde nosotros tenemos toda la atención aquí, cómo Dios insufló aliento de vida. ¿En qué otro sitio se puede ver esto? No todos a la vez, acuérdense. Ustedes saben. ¿En qué otra parte se Puede anticipa? ser Ezequiel Puede ser 37. exactamente los huesos Eso, 20. secos. Se ganaron el 20. Lo tienen que repartir entre los dos. Les toca de a 10. No mentiras, de a 20. Está bien, eso justamente es. Asimismo, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos ese mismo instante con una imagen, pues, y también el lugar en donde está el valle de los huesos secos. ¿Por qué llegaron allí? Vamos a leer Ezequiel 37 y vamos a ver quién es ese, vamos a ver la identidad de esos huesos secos. En Ezequiel 37, ¿quién me puede colaborar?
Me gusta mucho que estén hablando porque así ya no me siento tan sola. Les agradezco. Ezequiel 37. Desde el inicio, Sí, por favor, yo le digo hasta dónde, hasta el 14. 14, está bien. El valle de los huesos secos. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, diles huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sobreviviréis, que yo soy el Eterno. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Eterno, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Eterno. Hable y lo hice, dice el Eterno. Amén. Bien. Bueno, entonces aquí vemos cómo en el versículo 10 dice quiénes son. Dice, son la casa de Israel, es decir, Efraín, del que estábamos hablando entonces en un comienzo, que tenía relación aquel polvo. Y los huesos secos, después de mucho tiempo se vuelven exactamente esto, polvo. ¿Sí? Y también se habla de esto más adelante en Daniel. Pero aquí nos interesa, por ejemplo, conocer cómo ellos mismos dicen aquí que dice, estamos perdidos. Y eso es lo que sucede hoy en día con esa casa de Israel que no sabe dónde está. Todavía no saben quiénes son, no saben ni siquiera, ellos, la cristiandad cree que está bien y que están haciendo lo correcto y están cómodos porque creen que lo que hacen eso es todo. Están contentos hasta ahí, cumpliendo casi que la mayoría se contentan con lo que dice el concilio de Hechos 15, concilio de Jerusalén,
Y esto es lo que por lo general las personas con las que he tenido oportunidad de hablar de las raíces hebreas, pues es lo que me dicen, lo que defienden, que eso es todo, que no necesitan más. Y se sienten muy cómodos de esta manera, pero resulta que ellos mismos aquí, como se anuncia, dice, estamos perdidos, nuestra esperanza se ha desvanecido. Y dice que cuando el profeta le habló, dice, háblales para que vivan. Y aquí lo Mm. vemos muy claro, la palabra es la que da vida, tan sencillo. Y me parece tan hermoso como a medida que nosotros escudriñamos, la palabra se hace tan sencillo de entender. Esto es una cosa que me maravilla, de verdad entender algo que cualquier niño pudiese comprender, que la palabra es la que da vida. Dice, háblale a los huesos. Nosotros tenemos muchos huesos secos a nuestro alrededor y a ellos debemos hablarles. Sin embargo, lo que la palabra de Dios dice es que la palabra de Dios anuncia que el pueblo o esta cristiandad o este Efraín apenas va a venir a tener conciencia después de que pasa lo que se está escribiendo en Ezequiel 38 y 39, lo que se narra allí, que son la guerra de Gog y Magog y que es la angustia de Jacob. Y en ese momento es cuando ellos van a saber quiénes son. Y lo dice aquí en el versículo 25 del capítulo 39. Dice, por tanto, así dice Adonai Yahweh, ahora haré volver la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza de toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Y cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los haya sacado de entre los pueblos y reunido de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejarme a ninguno de ellos. Y no volveré a ocultarles mi rostro porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Adonai. O sea, lo mismo que le estaba diciendo a Ezequiel que profetizara, lo hará. Y aquí lo está certificando él mismo. Entonces, pues es muy hermosa la enseñanza. Vemos aquí que esto es una muestra macro de lo que comenzó con la historia micro de Adán, ¿sí? De haberse siendo como esa vasija que se rompió, pero Dios tenía ese plan y por eso mandó a Jeremías a que viera y escribiera que Dios es el alfarero, que nosotros somos barro en sus manos y que Él puede volver a hacer esa vasija como Él bien le parece. Vemos, por ejemplo, volvamos aquí otra vez a Génesis 2:7 con ese primer Adán. Dice que después de que Dios insufló en él aliento de vida, entonces él fue ¿qué? Un ser viviente. Dice, pero que falló en obedecer la instrucción y se dejó llevar por su propia prudencia. Pero ya Dios aquí tenía un plan de restauración con un terrenal engendrado de mujer y con el Espíritu de Dios. O sea, con otro Adán, que es el Yeshua, que también iba a nacer en la tierra como cualquiera de nosotros, que iba a ser engendrado por una mujer, pero que sobre él estaría el Espíritu de Dios. Este Adán, siendo obediente al Padre, es Yeshua, pues, y viene a un nivel micro por las ovejas perdidas de la casa, que ya viene a hacer esto a nivel macro. Era necesario que él viviera en obediencia hasta llegar a la muerte, también en obediencia, porque, perdón, este segundo Adán
Eh, Dios pone en él su espíritu, sí, y él permaneció, como todos lo sabemos, en obediencia, aun siendo el Hijo de Dios, hizo cosas pues que inclusive como vemos que Juan el Bautista anunció cuando lo iba a bautizar, que no, que más bien él era el que tenía que ser bautizado. Sin embargo, ahí mismo Yeshua muestra su nivel de obediencia y aún pues siendo un hijo de Dios no dejó de faltar a ninguno de los mandamientos, ¿sí? Entonces dice que ellos iban a tener la opción después de que Yeshua haya muerto y entregado su vida, porque fue necesario que así como a Adán le crearon una compañía idónea y fue necesario que durmiera para poderle sacar de su costilla a su compañera. Asimismo, a Yeshua fue necesario que lo hicieran dormir para sacar de su costado esa agua y esa sangre que iban a ser esparcidas a toda la que iba a ser su esposa o su novia, al fruto que iba a venir de su muerte y de esa resurrección, porque la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque él tiene la semilla, él mismo es la palabra, él mismo es la semilla, y todos aquellos que tienen la palabra, pues revivirán, porque eso lo vamos a ver ahorita ahí como en Daniel lo dice claramente, dice que ya por medio de Yeshua, el segundo Adán, Dios pondrá su espíritu en todos nosotros y viviremos. Pondrá nuevamente su aliento en todos nosotros y podremos tener vida. Porque vemos que Él es el primogénito de los muertos y recién lo estábamos celebrando. Ahora vemos cómo cuando aquí, es que esto se me ve, estaba corrida esta es acerca de la guerra de Gog y Magog, donde Efraín conocerá su identidad. Sabrán pues que ellos son el pueblo de Dios que está esparcido y asimilado y que habían olvidado a su hacedor, se habían apartado. No me salió esa. Ahora vamos a Daniel, capítulo 12. Si me puede colaborar alguien que lo consiga primero. Capítulo 12, Te lo leo para ti. porfa. Ok. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno Ahí, Rafita, gracias. hasta ahí, ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, aquí volvemos otra vez al polvo. Aquí lo vemos claramente porque esto ya es el anuncio. Estas palabras estaban selladas porque así mismo le dijo el Señor a Daniel que sellara esas palabras. Entonces aquí vemos como en el versículo 1 dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. Dice, y una multitud de los que duermen en el polvo, porque pues todos necesariamente yo creo que vamos a morir a menos que, como dice la escritura, llegue el Señor en ese momento y no hayamos muerto, pero la mayoría estaríamos allí como en el polvo, así como los huesos secos, y dice, pero una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí es donde está la diferencia. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Entonces, aquí la diferencia la hace justamente, ¿quién me dice? ¿Qué diferencia hay ahí entre los unos y los otros?
la palabra que da vida, la palabra que es la que da vida. Esa palabra es la que no pudo retener a Yeshua en el sepulcro. Y por eso él decía que yo abro su sepulcro, como leímos allí en Jeremías, en Ezequiel 37. Yo abro su sepulcro. Asimismo como Yeshua salió del sepulcro. Pueblo mío, yo abro vuestros sepulcros y hago subir, y os hago subir de vuestras sepulturas, y os haré, y os traeré a la tierra de Israel. Y vemos cómo aquí también lo está diciendo Daniel. Todo esto anunciado desde el mismo Génesis. Mire la relación tan interesante que podemos encontrar aquí en esta palabra pues tan bella, que vemos también cómo se anuncia que los que tengan la palabra no van a poder ser retenidos por la muerte. Es decir, que la palabra de Dios es la que nos mantiene vivos, así como a los peces. Acuérdense del pececito que estaba allá y se sale del agua, se sale de la palabra. Entonces queda muerto. Las personas que no tengan la palabra, para Dios están muertas, como lo anunció. Dice entonces, pero cierra estas palabras y séllalas. Aquí vemos. Dice entonces que estas palabras deben estar selladas, pero ¿hasta cuándo? Dice hasta los tiempos del fin. Y dice que en ese tiempo, estas palabras dice que la ciencia se desarrolla, que correrán muchos, la ciencia será aumentada y muchos correrán de aquí para allá. Nosotros hoy en día, con todo lo que estamos viendo, no alcanzamos a aprender una cosa cuando ya hay una nueva. No alcanzamos a renovar nuestro equipito, nuestro PC, cuando ya hay otro mejor, o el celular, nada más ni nada menos como corre y como van las invenciones a velocidades, pues, alarmantes, sí, de verdad. Uno no alcanza, no sé a dónde iremos a llegar con toda tanta tecnología. De verdad asusta, abruma. Esto de los robots, de la inteligencia artificial, preparando para esta exposición. Una chica que trabaja conmigo me estábamos poniendo los robots, la inteligencia artificial, y yo me asustaba, y yo no quiero tener un robot ahí que me esté diciendo las cosas mías y que se esté metiendo en las cosas mías. No, no me gusta, me siento vigilada. Es más, el celular último que compré tiene que a Gemini, cada rato yo veo que se prende solo y me para la oreja y me pone temas de lo que yo estoy conversando, y hasta, bueno, me ha buscado citas bíblicas sin que yo le mande, y se pone a buscar las cosas. Entonces esto aturde. Yo me siento de verdad así con tanta tecnología y todas estas innovaciones. Nosotros vemos que realmente es confirmado. Esta palabra está abierta hoy en día. ¿Por qué? Porque ya entendemos realmente lo que el Señor quería mostrarnos, quiénes somos, nuestra identidad. Y escuchaba yo a Joseph cuando está platicando aquí, como platican los mexicanos, enseñando, ya aprendí, que el tiempo que estamos viviendo no se va a prestar como para que haya un avivamiento, sino que el avivamiento necesariamente se vendría a dar así como está anunciado en Ezequiel, porque es muy difícil. Esto de las raíces hebreas es difícil. Todo mundo no llega, pero también se puede uno analizar por qué nosotros estamos entonces y tenemos este conocimiento aquí y ahora, en este tiempo cuando nadie o pocos se interesan en él. Y esto pues que sea la oportunidad también para citar la parábola que el Señor Yeshua compartió de la palabra cuando él dice que el sembrador salió a sembrar. Entonces que una cae en el camino, que la otra cae entre piedras, la otra cae entre espinos y la otra cae en buena tierra.
Entonces, esto sea el análisis de toda esta palabra realmente, porque no es fácil que la gente llegue a esto, sino que va a ser por mera persecución y porque las cosas se lleguen hasta el punto de verdad de que este, todas las naciones que se van a unir en contra de Israel, en ese momento será cuando sea manifestado por, como lo dice la palabra, que Dios mismo nos va a sacar o va a liberar a su pueblo y le va a llevar a Israel y nos va a llevar, porque me tengo que subir a ese bus yo también. Es difícil, perdón, es difícil. No todos les gusta pagar ese precio, pero el Señor tiene un propósito en habernos dado esta revelación en este tiempo. Y yo creo que es de que nosotros, el Señor tendrá la oportunidad de manifestarnos algo que tenemos que hacer, porque nos está dando y mucho, sobra, de verdad, es mucha la información para tan poquitos. Entonces hay de verdad una gran revelación en esta palabra. Me siento muy bendecida por haber podido estudiarla, por haberla podido compartir. Yo espero que ustedes se hayan deleitado de lo que yo les he compartido, como me deleité yo estudiando. Me conecta esto de verdad con esas raíces, con ese Efraín y poder reconocer que el amado nos está dando en la medida que nosotros nos abrimos a pedir. Él va dando, dice que toquemos y que abriremos. Y una cosa muy linda es esto, precisamente esta parte que acabamos de recordar con las fiestas, de que Yeshua no podía ser retenido porque él mismo es la palabra viva. Y nosotros, en la medida que estemos persistiendo en mantener esta palabra en nuestra vida, es lo que nos mantendrá con vida y que nosotros podamos pues llevar este mensaje a todas las personas que podamos. Yo por aquí termino mi exposición. Estoy abierta a pasarle todas las preguntas a Rafa, todo lo que pregunten. Vamos a ver si tienen alguna duda o algo no quedó claro. Aquí todavía tenemos tiempo todavía para aclarar. No sé si Rafita también quiera agregar alguna otra cosa que se me haya quedado por ahí. A mí lo único que se me hace raro es que nadie pregunte porque no es un tema sencillo. Sí, sí. ¿Cómo será que no entendieron? No, lo ha explicado muy bien, lo ha explicado con mucho amor. Gracias, hermana, bendición. Muchas gracias. Que Bueno, Roberto quiera hacer un resumen de lo que diste. Ujú. ¿Verdad, No, Roberto? no, yo no hablé. No, levantó la mano primero Miriam, Cristancho y luego Rocío. Así es que Miriam, adelante, por favor. Buenas noches a todos, gusto saludarlos. hola. Gracias, Pati, por ese estudio tan bonito. Me entró como una curiosidad cuando hablabas del tema de la creación y de la formación, la diferencia que hay entre las dos palabras. Entonces, no sé si lo interpreto bien, de acuerdo a lo que explicaste. eh, o sea, que el Señor primero creó al hombre, o sea, me imagino yo que hizo como un dibujo, podría decirse, y después ahí ya en Génesis 7, donde dice que formó al hombre, o sea, ya cogió ese barro, y lo moldeó, o cómo me lo podías ilustrar un poco más, porque me quedó eso como en mi cabecita. Justamente como lo dijo está perfecto, porque eso es lo que dice la palabra, así como lo dijo, así está escrito. Que en el principio, pues, como dice aquí en el versículo 26, dice que creó con la palabra bará. Y sí, ciertamente es como, yo lo entiendo como un boceto y pues por eso les compartí también mi opinión de que pues las cosas inicialmente no se ven cuando una persona va a hacer una casa.
Es increíble, pero se demoran mucho para ver la casa. O sea, y primero comienzan a hacer huecos y no se ve, y la plata que se le invierte a esas bases es mucha y el tiempo. Y resulta que después lo que es la casa en sí se demora en verse y ya culminada mucho más. Entonces, lo mismo podemos decir de esto de la creación. Rafita nos expuso justamente este versículo, Génesis 26 y 27, y la parte que a mí me corresponde, que es Génesis 2:7, es que le dio forma, o sea, lo moldeó. Pero para mí, cuando Dios crea en el capítulo 1, está como dando como órdenes. Yo lo entiendo así, me lo imagino así, le dijo a la tierra que que produjera la vegetación. Y como él decía, y eso era hecho, pues entonces, así como llega a este punto en donde se habla de que no había vegetales, que no había, entonces uno se queda como, uy, pero ¿cómo así? Vuelve otra vez uno a mirar y a leer, sí, pero ahí dice que Dios dijo, pero entonces yo me ponía con más detenimiento, más lentitud a leer y veía que Dios le dijo a la tierra que produjera. Dice justamente así en el versículo 11, entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación. Pero sin embargo vemos que llegamos a la parte del capítulo 2 y ya pasaron los 6 días de la creación y ya pasó el Shabbat, que es donde debería terminar el capítulo 1. Y comienzan otra vez a decir que, dice, antes de que hubiese en la tierra y antes de que naciese vegetación y árboles y todo lo que Dios había dicho, porque Dios no había hecho llover. Entonces, en ese momento es cuando se hace necesaria la existencia y la creación de ese hombre para que venga a labrar esa tierra. Y vemos que en el versículo dice entonces esa palabra entonces quiere decir en ese momento, en esas circunstancias, creó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y entonces ya cuando hablan de formarlo del barro, entonces podemos tener también ese mismo concepto de que inicialmente Dios dijo qué es lo que iba a hacer, dice hagamos, y lo planea, lo dice para qué es lo que va a hacer, porque también les da la función acá, por ejemplo, cuando dice los astros, ahí yo me ponía a pensar eso, si del día 1 al día 3 todavía no está el sol, apenas el día cuarto y pasaron ya 3 días. Y en el día cuarto es que Dios crea el sol y le dice, ¿para qué? Sean luminarias en la expansión para alumbrar la tierra. Entonces le está diciendo a cada uno qué es lo que va a hacer. Y luego todo como que empieza ya a correr. Entonces en ese momento, o sea, ya luego se da pues como quien dice, se da como el arranque, diría yo, pues el comienzo, a que ya todos están empezando a hacer las cosas, ¿sí? Aunque como hay muchas teorías también, hay mucho, y yo me siento muy ignorante en esto, yo lo sustenté para yo no enredarme la cabeza con este salmo que me parece muy lindo de verdad, porque dice que son cosas que luego fueron formadas cuando no existía ninguna de ellas, o sea, Dios crea las cosas, pero no se ven. Y por eso pues también con los versículos de Hebreos 11:13 y segunda de Corintios para ayudarnos a entender esto con respecto al tiempo, porque nosotros estamos metidos en esto del espacio y el tiempo, y esto es lo que nos limita. La mente racional es la que nos limita, y no podemos juzgar estas cosas con esta mente, es muy difícil realmente la mente. No sé si entendió o quedó peor, o Rafita tiene algo porque... No, Pati, perfecto, muchas gracias. Bueno, Muy, muy bonito el estudio, gracias. y Rafita también que estudió y él también si quiere complementar ahí porque él nos dio ese tema. No me, no me pongas en aprietos, Pati, por favor. Ah, bueno, está bien. Entonces ella ya entendió, Rafita, ella ya entendió. Además ya entendió Miriam, entonces ya no hay Está bien, problema. está Yo, bien. yo no le termino de entender, ¿no? Sí, Porque cuando dice en el 1:26 que Dios creó al hombre a nuestra imagen y semejanza,
pues ahí explicamos que realmente vimos una palabra que significaba sombra, ¿no? Y que de alguna manera el Señor lo crea como reflejo de sus atributos, ¿no? En el hombre. Y ya después dice que lo forma del polvo. Pero me llama mucho la atención la aclaración que tú haces, que dices que el Señor crea, pero sí hay cosas que aparentemente no se ven, porque, digo, si nos vamos por analogía con yo no quería entrar a ese tema porque ese lo va a dar Miriam la semana que viene, pero más adelante en lo que le toca a Miriam, ya va a explicar, eh, déjenme ver aquí. A partir del verso 8 dice, "Y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ujú. No que No te había creado, adelantes, sino que había formado. ¿Mande? no te adelantes, Rafa. No, 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 no. Nada más. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Y nosotros ya habíamos estudiado antes, en el capítulo 1, que ya había hecho toda la vegetación, ¿sí? Toda planta que da fruto. Entonces, yo me quiero imaginar que el Señor hace un bosquejo de lo que va a ser el universo, en particular lo que nos interesa es el planeta Tierra, y después empieza a darle forma a todo, porque recordemos que y todo estaba desordenado y vacío, ¿no? Y entonces por eso aunque en el verso 1 crea la luz y después a más adelante en el día 3, si no mal recuerdo, crea el sol y dos lumbreras, el sol y la luna, y entonces ya se ilumina la tierra. Entonces yo creo que es algo similar con esto. Crea el concepto del hombre, los atributos que va a tener porque van a ser el reflejo del eterno, y entonces ya después sopla en él aliento de vida, ¿no? Pero yo la verdad no lo termino de entender, y sí voy a investigar un poquito de esto, porque también hay que ver que a veces la escritura no está puesta, por ejemplo, en orden cronológico, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, pasó en el capítulo 1, pero ya vamos al 2, ¿y por qué primero lo creó y después le da forma? Y entonces, a lo mejor y fue todo de manera simultánea, pero cuando se deja todo esto en la escritura, aparenta que lo que dice el capítulo 1 sucedió primero y lo que dice el capítulo 2 sucedió después. Y la verdad también puede ser de manera simultánea. A lo mejor cuando el Señor crea al hombre, le da forma, pero eso se explica hasta el capítulo 2 y no se explica en el capítulo 1. También podemos abrirnos un poquito a eso, ¿no? Y, y les repito, yo tomo lo otro y no me meto porque me va a regañar otra vez Miriam. Y la verdad, pobre de Daniel, que así, si así le grita, pues pobrecito, ha de andar bien estresado. Entonces, cuando crea la vegetación, y entonces después dice que planta el Edén, y entonces hay ríos que riegan, y por eso tú decías que no había llovido, ¿no? Pero del Señor viene el riego, del Señor viene la palabra, del Señor viene el agua, ¿no? Y entonces ya empiezan a surgir los árboles. Entonces, yo lo único que quería hacer era enredarlos para que ya no pregunten más. No, no es cierto. Pero yo lo que puedo estar creyendo, o sea, pensando, mejor dicho, es que lo que está sucediendo de crear y formar, darle forma, pudo haber sucedido en el mismo momento, pero fue escrito el crear en un momento, en el capítulo 1, y el formar en el capítulo 2. Pero eso solamente es intuición mía, porque también hay otros pasajes en la Biblia que están escritos en un libro, por ejemplo, no tengo ahorita en la memoria algo bien presente,
pero Oh, podría estar escrito en el capítulo de Génesis y después se habla de lo mismo en el capítulo de Éxodo, ¿no? Y nosotros creemos que pasó primero lo de Génesis y luego lo de Éxodo, y no pasó al mismo tiempo. Entonces, o es más, puede haber algo que sucedió antes, ¿sí? Y que fue escrito después. No sé si me di a explicar o ya los enredé más, está como pero el Rocío, chapulín, ¿mande para ti? como el chapulín, dando una Ah, explicación. gracias. Primero me grita Miriam y luego me compara con el chapulín, Pati. Está bien, hoy no fue mi día. Yo lo que entiendo es que el énfasis en la creación realmente Dios no se lo dio a todo eso, sino por qué dijo que hizo al hombre de barro. No era necesario, hubiese nada más dicho creó al hombre. Ajá, Entonces, por eso se hace ese énfasis allí en aquello del barro y de cómo eso representa a futuro una cantidad de sucesos que nosotros hoy podemos comparar y por eso no se le da tanto detalle a las demás cosas cuando realmente pues Dios tiene como quiere ocupar eso para otras cosas más importantes. ok. Rocío, Rocío, adelante y ya si alguien tiene otra percepción, otra opinión, por favor díganosla. a salir Bien, corriendo. bien, buenas noches, Pati. De verdad te felicito. Hiciste un buen trabajo. Gracias. Explicaste muy bien tu tema. Gracias a Dios te Dios. usó y lo hizo para bien para con nosotros. A mí, la verdad, hasta ahorita me dejó algo muy bien entendido en la cuestión de que decías que el alfarero ocupaba el lodo y lo iba creando con agua, lo iba moldeando, lo iba formando, lo iba haciendo, ¿cómo decir? Lo iba seleccionando, y creo que esa es la palabra correcta, a través del agua, hasta que él ve que ese barro ya está listo y se convierte en polvo. Ahora entiendo por qué el hombre está hecho más de agua que de lo que tenemos nosotros como cuerpo, ¿sí? Dentro de nosotros mismos hay agua, eh, sacamos agua y si nos pasa algo, agua de color, de algún color, pero al fin y al cabo es líquido, pues es a lo que voy, ¿no? Entonces en sí, ahora yo me explico por qué nosotros somos más agua y creo yo que ahí está el sentir, ¿no? De que Magin, que es agua, Dios primero nos hizo de esa manera y ya de ahí eh, el polvo afar, ¿sí? Que viene siendo de la tierra, formó el Adama, que es Adán. De esa manera fue como él hizo este cuerpo humano que tenemos y que tanto el agua como la tierra, pues son cosas compuestas por minerales. Ahora, eso lo entendí perfectamente bien. A lo que voy, no sé si haya quedado, si yo estoy en un error. Creo que cuando nacemos sin respirar. Quiero pensar que salimos al exterior del vientre de nuestra madre y ya estando fuera de nuestra madre, entonces es cuando Dios nos da el aliento, o sea, el Roach nos da el soplo de vida. Ese es el exhalar, es cuando nacemos. Y ya a través del tiempo, cuando viene nuestro fin, inhalar es cuando morimos. Por eso Correcto. tenemos exhalar, inhalar, o estoy equivocada. Inhala es cuando toma el aire y exhala cuando sale el Cuando lo aliento. expulsa. A ver, Ujú. perdón, nada más una cosa. Yo la verdad me atrevo a decir que el Señor sopla aliento de vida en nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque, porque espiritualmente ya tenemos vida, ¿sí? Pero, Y, pero y- y- respiramos. y, no, recordemos que en el vientre de nuestra madre, si respiramos, nos ahogamos, Ujú. ¿no? Y, Sí, y, Sí, y este, pero
Ojo, cuando dice que sopla aliento de vida, es esa parte espiritual, esa parte divina del Señor en nosotros. Y creo que desde que nosotros somos concebidos, ya estamos como seres humanos formados y por eso nosotros no estamos de acuerdo contra el aborto, ¿no? No estamos de acuerdo con el aborto, mejor dicho, perdón. No estamos de Sí. acuerdo con el aborto, porque ya somos un ser vivo. El Señor ya sopló en nosotros aliento de vida y lo único que pasa cuando nacemos, pues es que obviamente respiramos, inhalamos el aire porque ya lo necesitamos, ya no estamos con el líquido amniótico que nos da vida dentro del vientre de nuestra madre. Y pero lo que Patti explicaba en inhalar y exhalar, ¿sí? Es que el, el inhalar es que Dios pone en nosotros ese aliento de vida, ¿sí? Eh, yo creo que lo pone desde antes y el exhalar es expulsar ese aliento de vida que a lo mejor alguien quiere decir, oye, cuando tú mueres, exhalas, cuando das tu último, cuando mueres, en ese momento exhalas y es como si ese aliento de vida saliera de ti y fuera con el eterno, ¿no? Es como yo lo entendí, Pati, no lo sé. Entonces, pero yo creo que Martita tiene algo importante que decir. Gracias, Rafa. Pues a mí me gusta estudiar mucho las parachá con judíos y eso, y ellos tienen, bueno, una explicación muy hermosa del capítulo 1 y 2, y dice, el 1 es como cuando Dios creó las cosas, el 2 es cuando le da como propósito, y que Dios no hizo un relato cronológico ni dijo cómo está haciendo el universo, cómo lo hizo, ¿sí? Porque si eso es así, pues tendríamos que ir a los principios, pero vemos que cuando dice ahí que de cosas que no habían hizo, eso es lo que está descubriendo ahora la física cuántica, ¿no? De cosas que no se ven y todo eso, el Señor hizo todo un universo. Y él pues no está interesado en darnos a conocer todo cómo hizo, porque eso es demasiado, demasiado complejo, como si explica, por ejemplo, cómo hacer el tabernáculo que la tenía que hacer el pueblo dirigido por Moisés y todo, y le dice y vuelve y le dice, y son capítulos y capítulos y capítulos, y hágalo así, vuelve y le repite, porque es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero lo que Él hace, pues Él lo hace. En Isaías 45:18 dice, porque así dice Jehová que creó los cielos. Mire todas las palabras que utiliza aquí en este versículo. Primero, creó. Vimos que crear era pues de nada visible, o sea, era Dios puso desde lo primero, desde el primer átomo lo puso Dios, lo creó, lo hizo. Dice, el Dios que formó la tierra, o sea, la creó, luego le dio forma y la hizo. Y también dimos que hacer es coger ya los elementos que hay para crear algo, pero ya con los elementos que están. El que la estableció, entonces ya establecerla, pues ya es darle un sentido, un propósito. Dice, no la creó en vano, sino lo que la creó para que fuera habitada. O sea, Dios hizo todo con un propósito, con un orden de él, pero exacto y cronológico y cronometrado y todo. Dice, yo soy Adonai y no hay más. O sea, él lo hizo. Y este versículo me gusta mucho porque tiene todas las formas ahí, creó, formó, hizo, estableció, o sea, la hizo primero, le dio la forma, luego la adornó con todas las cosas que le hizo preciosas. En cuánto tiempo y todo eso, pues eso es lo que estudian los científicos, pero nosotros creemos que lo hizo. ¿Cómo lo hizo, Señor? En tu poder, que no vamos a entenderlo así como tan fácilmente. Entonces, Él hace todas las cosas preciosas. Lo otro es que las células, para la vida humana,
las dos células que se unen son dos células vivas. Tanto el óvulo como el espermatozoide son dos células vivas y la vida no empieza ahí, la vida continúa. Hubo un momento en que inició la vida y la vida continúa y continúa y continúa porque esas dos células que se están uniendo son dos células vivas. Y el bebé, claro que sí respira, no directamente el oxígeno así por sus pulmones como lo hace uno, sino tomando el oxígeno por la sangre de su mamá y sacando el CO2 también a través de la sangre de la mamá. Ya cuando nace, entonces ya sus pulmones se empiezan a funcionar, pero desde el primer momento hay respiración teniendo en cuenta que es tomar oxígeno y botar el CO2 que es el desecho. Y lo otro, pues que Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo. Entonces es imposible en nuestra mente llegar a entender, a conocer y bueno, lo que Él nos va dando a conocer en su palabra. Y hay cosas que el Señor dirá, pues esto dice que las cosas secretas son de Él y pues que en eso no tenemos que preocuparnos tanto, matarnos la cabeza, pero cómo y cómo hizo esto, sino creer que Él lo hizo y que Él es todopoderoso y utiliza las formas que Él cree que sea necesario para hacerlo. Y que su propósito al final es que creó la tierra, ¿para qué? Para que fuera habitada, para que fuera la tierra donde estuviera el ser humano y todos los seres y todo lo que creó de acuerdo a su propósito. Entonces ese es como mi resumen de la porción. Ahí está bien explicado Ajá. lo que yo traté de explicar y que expliqué mal. Muy enredado. Gracias, Martita. Miren, Roberto está poniendo aquí un link y dice que aquí lo dice lo que estamos tratando de entender en un canto hermoso. ¿Me dejan ponérselos? Sí. Ok, Ah, bueno, un favor, Pati, entonces, ¿nos podrías dejar de compartir para para que yo comparta esto? sí. Ay, vamos a ir. Gracias. Estoy Nada más todavía. para darte gusto, Roberto. Ay, sí. Ya, ya. Todavía está tu pantalla, nada más con que le pongas dejar de compartir con eso. Mm, a ver, aquí ya. Rafita, uno de los propósitos de esto, de ver en estos niveles, como llegamos ahorita a vernos frente a toda esta exposición, es que nosotros nos maravillemos de la grandeza y Claro. de todo esto que Dios ha hecho para nosotros. Eso es lo que esperamos que se pueda lograr, ¿no? Que nosotros le demos a Él toda la gloria y el reconocimiento. Sí, y la verdad es que es interesantísimo reconocer lo que estaba diciendo Martita, porque también es para que no nos jactemos, ¿no? Porque no podemos entender al Señor, pero yo creo que ni en un 1%, ¿no? Yo creo que nada más entendemos si me dejan decirlo así, conocemos una partícula de todo lo que el Señor ha hecho. Y eso es algo interesante, que no creamos que sabemos, ¿no? Que no tengamos un concepto más alto de nosotros que el que debamos tener. Y para eso también nos sirve, ¿no? Para ver que pues no somos nada. Y lo que somos, si en algún momento lo somos, es por el Señor. Roberto, dime, ya lo voy a poner. ¿Y querías decir algo? Ah, sí, sí, solo terminar, bueno, me pasó algo pequeño hoy día, fui con un cliente y este cliente estuvo en la iglesia donde yo antes iba, en la iglesia cristiana y misionera. Entonces, bueno, y él me comentaba, ¿no? ¿Por qué no asiste? ¿Por qué no congregas? Etc. Y me está ocurriendo ya casi más de un mes lo mismo, con diferentes hermanos, amigos o clientes o personas que antes, me acercaban, ¿no? De verdad es gracioso, hasta como tengo clientes, hasta me llaman para comprar, pero me terminan hablando de eso, de la iglesia.
¿ya? Y lo gracioso es que justo el tema que menciona la hermana hoy, como que tiene un porqué. No sé, hemos ido olvidando de algo, ¿no? Lo que dijo la hermana por ahí, asombrarnos de lo maravilloso. Y resulta que a veces cuando nuestro conocimiento se vuelve así de amplio, ya no nos maravillamos, ya no somos como niños, ya no nos asombra ver cuando la luna sale entre las montañas, o por qué corre un viento fuerte y se pone hermoso el árbol, y ya no nos asombramos tanto porque el conocimiento muchas veces nos ensimisma, y lo que dijo la palabra usted hace un rato, y nos hace perder esa fascinación de lo creado por su mano, ¿no? Tengo un amigo artista que es de la selva del Perú, lo conocí como cliente, pero él me mostraba y me contaba, y yo cuando lo escuchaba decía como si él hubiera sido cristiano, creyente, pero él hablaba en la pasión que él sentía sobre la creación del arte. Y cuando miro los cielos, cuando está entre tarde y noche acá donde vivo, porque justamente hay un panorama grande en la ventana de la sala, es inmenso, yo me quedo perplejo porque colores que no entiendo cómo describirlo entre naranja, amarillo, entre que aparece fucsia y rosado, y pero entonces digo, eh, lo que menciona la hermana, ¿no? El Señor nos hace entender que no debemos dejar de maravillarnos por ello, el orden cual fuere que Él haya hecho, Él manifiesta después en el capítulo 2 solamente como que te asegura lo que hizo en el capítulo 1, ¿no? Te cerciora, te explica bonito, nos detalla, pero ni siquiera tan ampliamente, ¿no? Porque el ser humano muchas veces se pregunta, no, pero puede ser aquello. Entonces la existencia de la Tierra ni siquiera tiene, a veces para la ciencia, una claridad, porque ponen teoría de ondas, de cuerdas, empiezan a generar cúmulos, empiezan a generar vacíos y etc., pero no llegan. Pero en la palabra nos menciona que Él creó con su palabra, ¿no? Y dio vida, porque Él es vida, ¿no? Y lo que la hermana explicó detalladamente es hermoso, me enfocó, me dejó muy, muy pensativo con lo de los huesos secos, eh, y es lo que hace con nosotros, ¿no? Renovarnos, ¿no? Darnos aliento cada día al despertar, porque de verdad cuando dormimos, no sé si alguien se habrá grabado, pero la cosa es que esas situaciones ocurren, ¿no? No maravillarnos nuevamente. Y para terminar, estos días no he podido dormir por algunos problemas familiares, no dormí muy bien, pero eso de las 3 4 de la mañana, que me levanto, veo hacia el firmamento y he visto constantemente una estrella que yo la llamo la estrella del norte, ¿ya? Está indagando, y es hermosa, pero eso de las 5 de la mañana que empieza a aclarecer, ya la estrella subió tanto, digo, pero ¿cómo apareció en qué momento? Pero casi entre 2 3 de la mañana recién se empieza a ver. Y es inmensa y luego parece que se aleja. No hay palabras para ello, digo yo, porque al final el Señor se manifiesta de maneras para nosotros inexplicables, pero podemos darle enfoque de explicación de eso con la ciencia, pero la ciencia no es exacta, ni siquiera puede escatimar exactamente cómo una semilla del hombre con la tierra de la mujer, con el óvulo, puede generar tanta energía para dar vida. Solo Dios lo puede hacer, ¿no? Y eso para mí es maravilloso, ¿no? Y lo que dijo la hermana encaja en todas las cosas que he dado vueltas en mi cabeza. Gracias por escucharme, hermano. Oye, hermano, hoy día estás un poquito tipo chavo, hermano. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a poner esto. Espera un momentico, Rafa. O sea, Ya, la semilla de la mujer no es tierra. Ambos son dos semillas que se complementan y se completan, porque en ADN cada uno tiene 23 cromosomas y se unen los dos. Una sola no puede crear vida, ni la semilla del hombre ni el óvulo de la mujer. Entonces, son que se unen y ahí sale, la vida continúa entre los dos. No es como el fertilizante, la uno la semilla y el otro el fertilizante, no. Ambos son vida y ambos contienen todo el material genético, tanto de la mamá como del papá. yo creo que Roberto lo dijo de alguna manera alegórica, ¿verdad? Sí, pero el óvulo Hermana, es el óvulo y es tan importante como el Claro, esperma también. no, sí es cierto. totalmente. Sí, hermana, gracias. Ok, lo ponemos. Gracias, Martita, también. Perdón.
Perdón, antes de que lo coloque, es que aparte de que estos estudios nos deben maravillar, una cosa que también nos debe dejar es la confianza en la palabra, que confiemos que esta palabra es veraz y que todo eso que estaba anunciado se ha venido cumpliendo. El Señor es veraz, esta palabra es real para que tengamos confianza en ella. Qué bonita manera de terminar esta plática que nos dio Patti. Y Patti, tú cierras, así es que el micrófono es tuyo. Por favor, si nos lo pueden compartir por el WhatsApp. Roberto, por favor, mándanoslos al grupo de WhatsApp. Listo. Bueno, entonces oramos, damos gracias. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tú eres bueno y misericordioso. Nos has tratado, Señor, con un amor entrañable, Señor, que no alcanzamos a entender. Y te damos gracias porque no nos escogiste, Señor, porque supiéramos o tuviéramos algo para darte, sino porque tú querías llenarnos. Y te damos gracias, Señor, porque realmente eres tú el que lo da todo. Todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti. Te doy gracias. En nombre de todos mis compañeros, amado Señor, te pido que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, Señor, que podamos dar fruto de ella, Señor. Gracias, porque lo más importante, amado Señor, es que podamos realmente confiar, Señor, en que tu palabra es veraz, es verdad, porque sobre ella estamos parados, sobre ella misma caminamos, Señor. Gracias. Y gracias, Padre, porque día a día nos permites gozarnos y maravillarnos al declarar tu fidelidad en las noches y en las mañanas, tus misericordias. Podemos anunciar, Señor. Te doy gracias por la vida de todos mis hermanos. Te pido por sus familias, por cada hogar, Señor. Sé tú, amado Rey, supliendo toda necesidad. Gracias porque tú nos cuidas, Señor, y nos diste lo más grande que pudiéramos haber recibido, tu Hijo amado, Señor. ¿Qué más pudiéramos pedir? Ya lo diste todo, Señor. Sin embargo, sigues cuidando de nosotros. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.